اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Cuando hablamos de la profecía, dijimos que los profetas generalmente suelen ser hombres perfectos, hombres ejemplares, y son modelos para los demás. Por lo tanto, una de las condiciones fundamentales de los profetas es lo que llaman en árabe al-isma, o la infalibilidad, este estatus de ser inmaculado. Cuando hablamos de isma en árabe, etimológicamente hablando, isma tiene que ver con la protección, estar protegido. Asama ya'sumu en árabe significa proteger a alguien. Entonces, el ser infalible es estar protegido en dos cuestiones fundamentales que generalmente aparecen en los textos religiosos. Estar protegido del error al momento de recibir la revelación. Es decir, que no puede haber equivocación alguna cuando el profeta recibe la revelación. Estar exento del error o protegido del error también al momento de transmitir la revelación. Es decir, que cuando Dios envía al arcángel Gabriel para revelar el Corán, el profeta tiene una isma, o sea, una protección que le permite recibir el mensaje tal cual lo reveló Dios sin ningún tipo de error. Del mismo modo al momento de transmitir el mensaje. La otra dimensión de la isma o de la infalibilidad es la protección del pecado. O sea, están protegidos los profetas del pecado, no pecan. Esas son las dos dimensiones de la infalibilidad en el Islam. Ahora vamos a hablar un poco más detalladamente sobre cada una de ellas. Lo primero es hablar de la necesidad de la infalibilidad. ¿Por qué es necesario que el profeta sea infalible? En cuanto a la infalibilidad del error, o sea, que esté protegido el profeta del error en la recepción del mensaje y en la transmisión, es por algo que obviamente no necesita de mucho argumento. Simplemente porque el objetivo del envío del profeta es que el mensaje de Dios llegue intacto a los hombres. El profeta no es más que un canal. Es decir, Dios es el que quiere revelar su mensaje. Y ese mensaje tiene que llegar a la gente. O sea, en esto de la comunicación, Dios es el que transmite el mensaje y la gente es quien recibe el mensaje. Entre medio de estos dos polos está el profeta, que es el canal. Entonces el profeta recibe el mensaje a partir de Dios, por parte de Dios, y transmite el mensaje a la gente. Entonces, si el objetivo es que Dios haga llegar su mensaje a la gente, tiene que llegar de una manera intacta. Si el profeta no fuera infalible en la recepción o en la transmisión, entonces estaremos fallando justamente en la filosofía del mensaje. Porque justamente lo que Dios quiere es que el mensaje llegue. Y el mensaje es palabra de Dios, o sea, lo que Dios dice, lo que Dios transmite. Entonces, si Dios transmitió un mensaje y el profeta no fuera infalible, llegaría un mensaje erróneo, desviado, diferente a lo que Dios. Y justamente la revelación es eso. La revelación es que llegue el mensaje de Dios tal cual lo envió Dios, lo transmitió Dios al pueblo, a la gente. Entonces, está muy claro, queda claro, porque al fin y al cabo, cuando Dios envía a los profetas para guiar a la gente, lo que quiere es que la gente llegue a la perfección, lo que quiere es que la gente cumpla con esas órdenes, obedezcan el mensaje de Dios. Por lo tanto, si no existiera un profeta que es el canal, el intermediario entre Dios y el pueblo, infalible, entonces llegaría el mensaje de una forma desviada y la gente no podría entonces obedecer un mensaje fidedigno. Entonces se desviaría y no se cumpliría con la condición primordial de este mensaje, que es justamente que la gente sea guiada hacia la perfección. En cuanto al tema del isma o de la infalibilidad en materia de pecado, tiene que ver obviamente con que el profeta no tiene ningún tipo de error en su conducta, no se equivoca,
no peca, no desobedece y no tiene ningún tipo de falta, digamos, o de falla en su comportamiento y en su conducta. El por qué también queda claro, obviamente, por lo que venimos hablando. Al fin y al cabo, el profeta en su conducta es un modelo y un ejemplo. Y la gente sigue ese ejemplo. Dicen, walakum fi rasulillah uswatun hasana, dice el Corán. Tienen en el profeta de Dios un modelo a seguir, correcto, un buen modelo, un buen ejemplo. Y Dios, por otro lado, dice, ati'u Allah wa ati'u Rasul, dice, obedezcan a Dios y obedezcan al profeta. Si hay que obedecer al profeta, hay que imitarlo porque es un modelo, hay que seguir sus pasos. El profeta tiene que ser inmaculado e infalible, en el sentido de estar protegido del error y del pecado, para que de alguna manera quien lo siga el verdadero camino. Porque si no, Dios me ordena seguir a un profeta y el profeta es pecador, entonces como si fuera que Dios me está ordenando seguir el pecado. La guía justamente es para que la gente, como bien dijimos, llegue a la perfección. Y si mi modelo y mi ejemplo va a ser un hombre imperfecto, entonces ¿cómo voy a yo lograr la perfección imitando a un hombre imperfecto? Cuando el profeta es el mismo Corán corporizado, el mismo Corán hecho hombre, y el Corán es infalible, porque es mensaje de Dios y quien lo recibe es infalible, entonces el mismo profeta que es el Corán parlante tiene que ser también infalible. Ahora vamos a la filosofía de la infalibilidad. ¿Qué significa la filosofía de la infalibilidad? ¿Cómo es que se desarrolla la infalibilidad en el profeta? ¿Cómo es que el profeta no peca? ¿Cómo es que el profeta no comete pecados, no comete errores ni equivocaciones? O por lo menos lo mínimo indispensable, no desobedece las órdenes de Dios. Y cualquier hombre normal desobedece y peca. ¿Acaso ellos tienen una protección especial, por ejemplo, que Dios se las dio y que no tiene nada que ver con su libre albedrío, con su propia voluntad, con su propia libertad, con su propia decisión? O sea, la isma, la infalibilidad, es como como una vestimenta fortalecida que no permite que entren las flechas del pecado, por ejemplo, y que Dios me vistió con ella, como una coraza, por ejemplo, o como estar detrás de una pared que no permite que entren las flechas del pecado, y esa pared la construyó Dios, o no, soy yo el que tiene la capacidad de esquivar, por ejemplo, las flechas del pecado. O sea, es el mismo profeta que conscientemente no peca, por su propia voluntad no peca, con libre albedrío tiene posibilidad de pecar y no lo hace. ¿Es así o no? En cuanto al tema de la esma, lo que aparece en el Islam es que en realidad la esma no es ninguna protección especial que Dios impone, porque si no, entonces uno diría, bueno, entonces ¿por qué Dios no propuso esa infalibilidad para mí? O sea, digo, si es un tema netamente divino, ¿por qué Dios entonces no me hizo a mí infalible para no pecar? ¿O por qué eligió al profeta para crearlo, digamos, con esa infalibilidad y a mí no? De este tema vamos a hablar con más profundidad en la próxima clase. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.